Desde hace un rato los oigo hablar de experiencias que han vivido, y no sé, a mí me da la impresión de que este tipo de relatos pueden dividirse en ciertas categorías. En la primera categoría se encuentran aquellas historias donde el mundo de los vivos está arriba y el de los muertos en la opuesta. Pero existen unas fuerzas que hacen que bajo determinadas circunstancias puedan cruzarse de una orilla a otra. Son las historias de fantasmas. Por ejemplo, otras historias se basan en la existencia de ciertos fenómenos o de ciertas facultades que trascienden el común conocimiento tridimensional del hombre. Me refiero a la evidencia o los presentimientos. Creo que podríamos dividirlas en estos dos grupos. Pues bien, según he podido constatar, las experiencias de la gente, pertenezcan a una u otra categoría, se limitan a un solo ámbito. Es decir, las personas que ven fantasmas los ven con frecuencia, pero no tienen presentimientos, y las personas que sí tienen presentimientos no suelen ver fantasmas. Desconozco la razón de que esto sea así, pero es evidente que existen ciertas disposiciones personales al respecto. En fin, esta es una experiencia muy siniestra, pero no altera el hecho de que yo no haya visto jamás un fantasma, ni se me ha aparecido nunca un espíritu, ni tengo poder paranormal alguno. Vamos, que mi vida debe ser terriblemente prosaica. Hace ya más de 10 años que pasó aquello, pero aún no se lo he contado a nadie. Incluso hablar de ello me causa terror. Me da la impresión de que si lo menciono, volverá a ocurrir. Tal como he dicho antes, ni he visto fantasmas, ni tengo ningún poder paranormal. En un instituto de una pequeña población de Niigata, durante todo el verano había trabajado muy duro y me apetecía tomarme un respiro, y hacer de vigilante nocturno no era un trabajo que deslumbrara a nadie. Por la noche solo tenía que dar 2 rondas por el recinto de la escuela. ¿Que si tenía miedo? No. ¿Qué va? A los 18 o 19 años se desconoce el miedo. Seguro que no han trabajado nunca de vigilante nocturno, así que antes que nada, voy a explicarles un poco qué es lo que hay que hacer. Hay 2 rondas de inspección. La primera a las 9 de la noche y la segunda a las 3 de la madrugada. Así está establecido. La escuela era un edificio bastante nuevo, de hormigón, de 3 plantas, y el número de aulas estaba sobre las 18 o 20. No era muy grande. También estaban la sala de música, el aula de labores del hogar, el aula de dibujo y además la sala de profesores y el despacho del director. Aparte de las dependencias de la escuela, estaban el comedor, la piscina, el gimnasio y el salón de actos, y yo solo tenía que darme una vuelta por ahí. En la ronda de las 9 no descubrí nada normal. Las puertas estaban cerradas con llave. Todo estaba donde tenía que estar. Ninguna novedad. Puse el despertador a las 3 y me dormí. Cuando el despertador sonó a las 3 de la madrugada, me asaltó una extraña e indefinible sensación. No puedo explicarlo bien, pero me sentía raro. Podrían ser simples impresiones, ya lo sé, pero me sentía extraño en mi propia piel. Qué raro, no me apetece nada hacer las rondas, pensé, pero fui claro esta vez, porque ya sabe, en cuando haces trampas una vez, ya no hay quien pueda parar. Así que agarré la linterna y me puse a hacer las guardias. A excepción de que había una puerta que sonaba con estrépito. Golpeaba una y otra vez. De verdad, en el interior de la escuela tampoco hallé ninguna anomalía. Todo estaba como siempre. A medio pasillo se encontraba el vestíbulo. Me disponía a dejarlo atrás cuando tuve un sobresalto. Me había parecido ver una figura en la oscuridad. Un sudor frío manó de mis axilas
Agarré con fuerza la espalda de madera. Me volví a aquella dirección. Apunté hacia ahí la linterna. Y era yo. Es decir, un espejo ni más ni menos. Era mi figura reflejada en un espejo. La noche anterior no había ninguno. Seguro que acababan de colocarlo. Vaya susto. Era un espejo grande, de cuerpo entero. Al tiempo que me tranquilizaba, me iba sintiendo ridículo. Seré imbécil, pensé. Plantado ante el espejo, dirigí hacia abajo el haz de luz de la linterna. Me saqué un cigarrillo del bolsillo y lo encendí. A mis espaldas, la puerta de la piscina seguía dando golpes impulsada por el viento. A la tercera calada me asaltó. De pronto, una sensación muy extraña. La imagen del espejo no era la mía. De hecho, sí, su aspecto exterior era idéntico al mío. No cabía la menor duda, pero no acababa de ser yo. Lo supe instintivamente. No es exacto, hablando con precisión. Sí era yo, pero era otro. Era otro yo. No sé si me explico. ¿Me entienden, verdad? Es que esa es una sensación terriblemente difícil de traducir en palabras. Sin embargo, lo único que comprendí entonces era que él me odiaba con todas sus fuerzas, con un odio parecido a un poderoso iceberg que flota en un mar oscuro, con un odio que no podrá ser jamás aliviado por nadie. Eso es lo único que comprendí. Me quedé plantado ante el espejo, atónito. No podía moverme, como si estuviera atado de pies y manos. Poco después, él movió una mano. Se acarició el mentón con las yemas de los dedos de la mano derecha, y luego, muy despacio, fue deslizando los dedos hacia arriba. Me di cuenta de que yo estaba imitando sus gestos, como si fuera yo la imagen del espejo. O sea, que era él quien estaba intentando controlarme a mí, y arrojé con todas mis fuerzas la espada de madera contra el espejo. Se oyó un ruido de cristales rotos. Eché a correr hacia mi habitación sin volverme una sola vez. Cerré la puerta con llave y me cubrí con la manta. Me preocupaba el cigarrillo que había dejado caer en el pasillo. Fui incapaz de volver. El viento siguió soplando. La puerta de la piscina continuó golpeando con estrépito hasta poco antes de amanecer. Supongo que adivinarán cómo termina la historia. Eso es, el espejo no había existido jamás. Cuando el sol encendió por el horizonte, el tifón ya se había alejado. El viento amanó y el sol continuó arrojando sus rayos cálidos y claros. Me acerqué al vestíbulo. Había una colilla en el suelo. Había una espada de madera en el suelo, pero no había ningún espejo. Nunca lo hubo. Nadie había emplazado jamás un espejo. Esta es la historia. Así que no vi ningún fantasma. Lo único que yo vi fue a mí mismo. Pero aún no he podido olvidar el terror que experimenté aquella noche. Y siempre pienso lo siguiente. El hombre únicamente se teme a sí mismo. ¿Qué opinan ustedes? Por cierto, posiblemente se habrán dado cuenta de que en esta casa no hay ningún espejo. Y saben, se tarda bastante tiempo en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo, de verdad. Y bueno, aquí termina la historia. ¿Qué les ha parecido este relato? Recuerden que a lo que el hombre le teme en realidad es a sí mismo. Me pareció interesante el significado. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Brawly y esto es Ronroneando con Brawly. Buenas noches, adiós.